Hoy tenemos nuestra tercera y final exposición acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? Que estamos estudiando ahora con el libro de Sí Jesús por el autor Roger Smalling. Y como vimos, eso es un acróstico. La primera S es para la soberanía de Dios. La I que continúa es para la incapacidad total, que si el Señor lo permite, el próximo viernes el hermano Mariano estará iniciando con el tema acerca de la incapacidad total humana. Pero brevemente, ¿qué queremos decir nosotros cuando afirmamos que Dios es soberano? O como veíamos en esa expresión redundante, que Dios es absolutamente soberano. Estamos diciendo que Dios tiene todo poder, todo dominio, en todo ámbito, porque no hay ni un ápice de la creación que se escape del dominio de Dios. Siendo Él el creador, debidamente sujeta todo lo que ha creado bajo su poder, como leíamos en el Salmo 115:3, que declara que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Pero esa expresión claramente debemos entenderla, que no es solamente al pasado, no es que Dios ha hecho todo lo que ha querido, pero ahora tiene que lidiar con el hombre que se ha salido de su poder. Lo que ahora tiene que lidiar con esta creación corrompida que no fue lo que Él creó y ahora está tratando de enmendar la situación. No, Dios hace todo lo que quiere en todo tiempo. Nada frustra su voluntad. ¿Por qué? Porque veíamos también esas declaraciones a través de los profetas, ¿verdad? Como Isaías, que el Señor dice que anuncia lo que era desde el pasado. Solamente aquel que es soberano puede llevar a cabo su voluntad de tal manera que, habiendo siglos de distancia, todo lo que ha decretado acontece. Y no solamente hablamos de siglos en cuanto a las profecías, sino que en última instancia afirmamos que el decreto divino, es decir, todo lo que ha sido la voluntad de Dios desde antes que el mundo fuera creado, siempre se ha hecho. Siempre. O sea, antes de que nosotros existiéramos, antes de que Dios creara, siempre ha hecho todo. Y debemos entender entonces que esta creación también vino a ser por su voluntad, como también leíamos en Apocalipsis, porque todo lo que existe y por tu voluntad fueron creadas. Entonces, claramente vamos a ver que el dominio de Dios entonces abarca muchos ámbitos. La última vez leíamos algunos versículos respecto a su gobierno sobre la creación en términos generales, pero hoy, para cerrar el tema, vamos a ver abundantes pasajes. Hoy vamos a leer muchos pasajes, simplemente para que nos quede claro de que la naturaleza, de que la voluntad humana, de que los gobiernos, de que todo, absolutamente todo, está bajo ese poder soberano de Dios. Pero eso claramente nos llevará a una pregunta: ¿cómo es que nosotros seguimos siendo responsables por lo que hacemos? Y veremos también brevemente algunos pasajes al respecto. Entonces, acerca de la creación, busquemos por ejemplo Mateo 10:29. Mateo 10:29. Dice así lo siguiente: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué está afirmando aquí nuestro Señor Jesucristo? Que ni aún un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad de Dios. El pajarillo, aquí esta palabra se está refiriendo en efecto a esa especie más común, que no era valorada. Por eso decía que se vendían 2 pajarillos por un cuarto. Un precio insignificante. Esa ave que pasaría desapercibida, los montones de aves que tenemos en este país y que nosotros vamos a ir a comer y todo, ¿cuán conscientemente tratamos nosotros de hacer el ejercicio y pensar, ese que está ahí volando, ese que está ahí comiendo, es porque así Dios lo quiere? En todo momento. Respecto a cada ave siquiera. ¿Y cuántas aves hay? Yo no sé. Muchas. Y vean lo que dice el siguiente versículo.
pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo pregunto, ¿de qué me serviría a mí saber cuántos cabellos tiene Steven? O cualquiera de los que está aquí. En todo momento. Eso que a veces con solo uno pasarse la mano, cuando hay algunos, ¿verdad? Que con solo pasarse ya se tienen que ver porque se les queda, ¿verdad? Y en todo momento el Señor sabe cuántos cabellos tenemos. Ese es conocimiento total de un Dios que es absolutamente soberano. Es que nada puede venir y sorprenderlo. Señor, ¿y ahora cuántos cabellos tengo? Él lo sabe. Pero entonces el punto es que, porque me estoy enfocando en la naturaleza, ¿verdad? Primero, estamos hablando entonces de que cada animal precisamente debe su vida al Señor, pero es que lo vemos que es activamente. De nuevo, el Señor ha dejado un orden en la creación, sí. Nosotros podemos estudiarlo. Tenemos principios y leyes que los hombres han establecido a la luz de ese estudio de la creación. Claramente, en un punto del camino, el hombre se olvidó del Creador y continuó el estudio pensando que puede estudiar la creación sin el Creador. Pero se nos enseñaba, ¿verdad?, desde pequeños. Y usted iba a la escuela bajo esa visión secular y simplemente todas las especies nacen, crecen, reproducen y se mueren. Sí, pero ¿por qué? Porque hay un Dios que da la vida y que quita la vida. Vamos, por ejemplo, al Salmo 145. Nosotros tenemos que ver es que una cosa no anula la otra. El Señor claramente ha dejado un orden en esta creación que, a pesar de estar dañada por el pecado, que está afectada por la caída del hombre, pero esos principios que podemos ver de que las especies nacen, crecen, se reproducen y se mueren, no está aislado, no está separado de este Dios que activamente interviene, sostiene y cuida su propia creación. Salmo 145, les dije, ¿verdad? Vamos a ver versículos 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. No está hablando exclusivamente del género humano, sino que a todo ser viviente. Vemos que activamente el salmista está reconociendo que el hecho de que una especie tenga su comida es porque el Señor así lo ha querido. Así, cuando usted entonces por alguna razón se pone a ver un video de algunos de esos documentales y ve que el león va y atrapa al ciervo y dice: "Ay, pobrecito ciervo", bueno, el Señor le está dando de comer. Es así. Y nosotros nos acostamos y nos levantamos sin pensar: ¿y habrán comido las hienas este día en la sabana africana? Pero el Señor tiene cuidado de todo eso. Ninguno de nosotros puede. Ni siquiera pensar en lo que... Es decir, cada uno de nosotros tiene que lidiar, si usted es creyente, entendiendo lo que el Señor le pide, en conducir su propia vida a la luz de lo que el Señor le ha dicho en su palabra. ¿Qué pretensiones podríamos tener nosotros de mantener siquiera el orden por un instante de todo el universo? Pero ahí está Dios, que sostiene, cuida, interviene en su propia creación. No es ese Dios aislado, separado de los deístas o de los que simplemente afirman decir ser teístas y dicen: bueno, habrá un Dios, pero no sé si se ha revelado en la Biblia, no sé si lo puedo llegar a conocer. No, Él se ha dado a conocer y nos dice: todo, en todo momento, está bajo mi control. Doy la comida, doy la vida, quito la vida. Ni un pajarillo cae si no es por mi voluntad. ¿Qué más ejemplos podemos pensar nosotros de evidencia de la Biblia afirmando en todo momento que todo lo que acontece en la naturaleza, nosotros diríamos, o preferimos decir en la creación, de que Dios tiene control? Por ejemplo, las plagas de Egipto, ¿verdad? También. Ese es, ¿verdad?, un claro ejemplo en todo momento de animales, de eventos atmosféricos, dirían algunos.
bajo el control del Señor. Al punto, ¿verdad?, de que luego Moisés se podía presentar a Faraón y decirle que la plaga iba a afectar solamente cierta región. Siendo obviamente el evento culminante la muerte de los primogénitos. Pero ya desde antes veíamos oscuridad solamente para los de Egipto, pero había luz en Israel. El granizo que mataba el ganado de los egipcios, pero resguardaba a los de Israel. ¿Quién es ese sino el Señor? Eso no lo tenía anotado, pero me está viniendo a la mente. Nosotros leemos luego de una de las batallas de Josué y leemos de que eran más los que morían, ¿verdad? ¿Era granizo también lo que estaba cayendo? Sí, que el Señor arrojaba del cielo. Yo siempre recuerdo al pastor Henning diciendo, imagínese a Dios practicando, ¿verdad? Tiró al blanco. Bueno, el punto es que eso es lo que afirma. También tenemos otro pasaje, aquí sí estoy olvidando la referencia en cuál de las batallas, pero también leemos nosotros que eran malos que morían por causa del bosque. Ahorita sí, les soy franco, pero nada más como que al mencionar estos ejemplos me están viniendo también estos otros, pero les quedo debiendo ahorita sí la cita. El punto es que, o el contexto con mejor detalle, vemos nosotros el control del Señor en todo momento. También después de las plagas de Egipto, obviamente vemos también un evento sumamente portentoso, ¿verdad?, a través de Moisés, que es que obviamente el Señor divide las aguas. Pero después de eso nos sigue dando más ejemplos y ejemplos. Las codornices. Señor, pero ¿podrás tú dar de comer a todo? Ahora verá usted, Moisés, si yo puedo darle de comer a este pueblo. Y nos dice que un viento trajo, ¿verdad?, codornices por montones. ¿Quién es ese sino el Señor? Mencionaba, creo que en el estudio pasado, ¿verdad?, la moneda en el pez. Pedro, vaya, y el primer pez que saque va a tener la moneda exacta para pagar por usted y por mí. Eso es poder total en todo momento sobre la creación. También esa es otra de las que tenemos. Entonces, todos los milagros de Jesús, ¿verdad? Cuando revisamos los milagros de Jesús, lo vemos calmando, ¿verdad?, la tempestad, dándole orden al mar y a los vientos. Lo vemos también en las pescas milagrosas, porque, o sea, estaban esos hombres, ¿verdad?, desvelados, no pescaron nada. El Señor dice, echen la red. Es claramente que ahí interviene el poder del Señor para mandar su creación, para que en ese momento preciso, ahora sí, ahí estuvieran los peces para ser atrapados. Entonces, eso es lo que yo quiero que estemos analizando constantemente. Cuando leamos de milagros, tengo que recordar, es que esta es una muestra más que tangible del poder de Dios sobre la creación. Pero aún cuando no hay milagros, porque es lo que el Señor está afirmando, ¿verdad?, Jesús en Mateo, aún los eventos más cotidianos siguen siendo evidencia suficiente de que Dios es poderoso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que recordar, porque es que alguno dirá, es que ahora nosotros no vemos esas señales magníficas de las que nos habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que no las necesita. Lo cotidiano le sigue mostrando a usted de que está usted viviendo bajo la mano de un Dios soberano. Más ejemplos, los gobiernos humanos. Hechos 17. Gobiernos y el género humano en sí mismo. Hechos 17. 26. Pablo está hablando a los atenienses. ¿Verdad? No tengo el tiempo para entrar en todos los detalles, pero claramente este ambiente de la ciudad de Atenas, ¿verdad?, reunía a las personas siempre interesadas en escuchar algo nuevo. Pablo aprovecha la ocasión para exponer el Evangelio. ¿Y qué estima Pablo como sumamente necesario decirle a estas personas? Tenían que saber de que el Dios que no conocían es un Dios soberano. Dice así, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De nuevo, ¿por qué nací en esta época? ¿Por qué los imperios de la antigüedad llegaron hasta donde pudieron llegar? Porque el Señor estableció los límites de su habitación.
Un imperio se expandía, pero al mismo tiempo el Señor levantaba a otra que luego venía y vencía a esa que parecía indestructible, a esa que parecía invencible. ¿Por qué? Porque hay un Dios que prefija el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Eso también, para aprovechar una aplicación sumamente práctica en este momento. Nunca deberíamos nosotros dudar de que este momento particular y este país en particular en el que ahora estoy es donde el Señor quiso, quiere que yo esté. Es así. Aún esto incluyendo a los que entre nosotros hayan nacido en otro país y ahora están aquí. ¿Por qué están ahora acá? Porque es el Señor el que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. No se trata de que estamos bajo el dominio de una u otra nación como sucedía antes, ahora o en este orden que tenemos los países actuales. Las naciones que hay, los límites que hay, al final de cuentas, todos ellos han sido prefijados por el Señor. También el libro de Daniel, ¿verdad? Es un claro ejemplo de la soberanía de Dios. O sea, los primeros capítulos y en general también las profecías que luego hablan de las naciones que iban a ser después de las otras, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos en Daniel. El Señor le está revelando a Daniel, ahora está esta nación, pero se va a levantar otra más fuerte, claro, en un lenguaje apocalíptico, porque son profecías escatológicas, pero al final de cuentas se está hablando de naciones, de una que se levanta y que otra viene y vence, y de que ese cuerno salían otras. Es el Señor diciendo, yo soy soberano. Le estoy diciendo a Daniel cuáles van a ser los imperios que van a seguir. Es el Señor mostrando su poder. Pero claramente tenemos otros ejemplos claros. Por ejemplo, en Daniel 2, cuando Nabucodonosor tiene, ¿verdad?, una petición bastante particular. Tuve un sueño, pero no me acuerdo del sueño y quiero que me dé la interpretación. Y si no me la da, lo mato. Eso fue el edicto que él sacó, ¿verdad? Yo no lo estoy diciendo para ser gracioso, es que eso fue lo que él dijo. Tuve un sueño, no me acuerdo y quiero la interpretación. Y si no me la da, lo mato. Entonces, cuando llegan por Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño, nadie se acuerda no se acuerda y como nadie le puede dar la interpretación, pues los va a matar. Entonces, el Señor le da prudencia a Daniel para manejar la situación. Y dice así el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel reconoce en todo momento esa revelación, me la dio Dios, si tengo sabiduría, me la dio Dios, todo lo reconoce, ha sido de parte de Dios. Pero ¿qué está afirmando también? Dios es el que quita reyes y pone reyes. Somos responsables por votar, pero en última instancia el presidente que está es el que Dios quiso que esté. Y eso como creyentes nunca tenemos que olvidarlo. Hay algo adicional, porque Daniel dice que a Dios pertenecen ¿qué? El poder y la sabiduría. Usualmente vamos a ver muy cercanas estas expresiones. Imaginémonos a una deidad que fuera todopoderosa, pero que no fuera sabia. Qué terrible. Estar entonces al antojo y a lo que fuera que se le ocurriera, porque no actuaría sabiamente. Pero Dios es sabio. Imaginemos a una deidad que fuera omnisciente, a quien perteneciera toda sabiduría, pero no tuviera poder. Tendría un buen entendimiento, podríamos decir, tendría buenas ideas, pero no las podría llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no tiene el poder.
Pero el Dios soberano en las Escrituras tiene tanto el poder como el saber. Por eso es que les decía que en ningún momento tenemos que dudar que el momento particular en el que estamos es el mejor. Nosotros constantemente podremos cuestionar, es que si hubiera nacido antes o si hubiera nacido después, o es que si viviera en tal país. Lo que estamos diciendo básicamente, estamos cuestionando la sabiduría de Dios. Ahora, eso no exime de nuevo la responsabilidad bajo las cuales también estamos, en las circunstancias particulares que estamos. ¿Por qué? Porque ha querido el Señor que naciéramos en esta época y que usted estuviera aquí en este momento escuchando la palabra del Señor. Por lo cual, perdón, es responsable delante de Él. Entonces, Dios es soberano sobre la creación. Dios es soberano sobre los gobiernos humanos y en general sobre todo el género humano. Un último pasaje sobre este punto, también un pasaje muy conocido, Romanos capítulo 13, que tenemos nosotros ahí. Dice Pablo lo siguiente, Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y Pablo, como usualmente resaltamos acá, Pablo está escribiendo esto durante los días del Imperio Romano. Antes de que el Imperio Romano y el cristianismo, ¿verdad?, llegara a ser favorecido por el Imperio Romano. Pablo está diciendo, sométase a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Eso es lo que hay que recordar. En última instancia, el soberano es Dios, no ese imperio, no ese gobierno, no ese reino. Pero precisamente porque sé que detrás de ese trono está el gran trono, entonces yo obedezco a esa autoridad temporal, terrenal, porque reconozco que está ahí, porque Dios ahí lo quiere. ¿Por qué? Porque recuerdo lo que Daniel afirmaba con toda confianza. Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Y el que está ahí es el que Dios quiere que esté. Pero en general, sobre la voluntad humana. Bueno, sí, pastor, está bien poder entender que no hay un pajarillo que caiga sino la voluntad de Dios. Está bien si en general Dios ha establecido el orden de los tiempos y los límites de la habitación, pero cada uno de nosotros tenemos una voluntad, sí, pero Dios no puede, o sea, no es el campo de acción de Dios. Ese tiene que ser un límite que tiene que respetarse. ¿Qué nos dice la Escritura? Proverbios 21. 1. Dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿No es el corazón del vasallo? ¿No es el corazón del plebeyo? ¿No es el corazón del peón? El corazón del rey está en la mano de Jehová. Eso quiere decir que mi corazón está también en la mano de Jehová. Pero está, ¿verdad?, relacionado con el punto anterior cuando hablamos de los gobiernos humanos. El punto es que tenemos acá es que claramente este proverbio nos está diciendo que ese que está en el trono, aquel que ostenta poder, en última instancia lo que está haciendo está conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay una decisión que un rey, un presidente tome que no sea la voluntad de Dios. O sea que esto puede ya empezar a despertar quizás algunas preguntas para algunos. Apocalipsis 17.
Leamos el versículo 15 para que tengamos el contexto, ¿verdad? Porque claramente estamos aquí ante una profecía. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Vean bien quiénes son. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios puso en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Estoy diciendo yo que el hombre no actúa voluntariamente? Nos están diciendo estos pasajes de que el hombre es como una especie de autómata, robot, de que simplemente tenemos como una impresión de que tomamos decisiones, pero no somos en última instancia responsables por ellas, de que no soy yo como persona que las tomo. No, la Biblia no afirma eso. De hecho, veamos dos pasajes que muestran de que la Biblia también dice que el hombre voluntariamente y de todo corazón decide. Éxodo 36:2. Dice así, Éxodo 36:2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Nos dice el pasaje que específicamente a unas personas el Señor los dotó de sabiduría y les puso en el corazón el trabajar en la obra. Pero no solamente esos llegaron, sino que llegaron aquellos a quien su corazón le movió. Alguien me decía, o hace un tiempo, recuerdo una conversación con mi esposa, era como qué curiosa esta expresión, ¿verdad? Porque o sea, si cuán apropiado era para alguien decir, es que Dios puso en mi corazón. ¿Verdad? A veces sabemos que en otro círculo ese Dios puso en mi corazón, pero vemos de que no es apartado de la Escritura afirmar de que Dios pone en el corazón. Ahora, lo que yo debo tener cuidado, ¿verdad? Es que voy a afirmar con eso que Dios puso en mi corazón. Porque Dios no va... Si yo lo que quiero dar a entender es que Dios puso en mi corazón que yo pecara contra Él, un momento, no es eso. Pero no tiene que haber ningún problema en afirmar cuando, en efecto, puedo decir, una situación que me había inclinado a hacer algo bueno, agradable, conforme a la voluntad de Dios, eso fue Dios que lo puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que Él lo hace. Pero veamos de que en este mismo pasaje vemos dos cosas. Vemos al Señor poniendo y dotando de sabiduría a unos, pero también a otros de los que dice, y también su corazón les movió. En última instancia, Dios movió también esos corazones. Pero lo que hay que entender es que, por un lado, enfatiza ese gobierno de Dios, ese poder de Dios, esa soberanía, y por otra, la responsabilidad y y que no se malinterprete, la libre decisión humana. Libre conforme a la naturaleza de la persona que está decidiendo. ¿Okay? Lo que queremos decir nosotros, o lo que quiero que me entiendan, porque sé que estas pueden ser las preguntas que algunos van a tener o que algunos les van a sacar en cara cuando uno quizás quisiera explicar el tema, pero es que estoy siendo obligado, ¿no? Esto es lo que precisamente pasajes como estos nos muestran. El hombre no actúa coaccionado, que a veces podríamos escuchar ese término. Don Mariano nos podría explicar legalmente más todo lo que cuando se quiere dar a entender de que una persona no actuó siendo coaccionada. Bueno, nosotros no actuamos siendo coaccionados, sino que cada uno de nosotros decide según su naturaleza, pero detrás de esas decisiones siempre está Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Vean otro más. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas 29:9. Dice así, y se alegró el pueblo, primero de Crónicas 29:9.
Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Yo creo que más enfatizado no puede estar. ¿Verdad? Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Pero vamos ahora a este otro pasaje, segundo de Crónicas 30. Sí, el Señor, cuando actúa en uno como nueva criatura, esas decisiones que uno toma conforme a la voluntad de Dios son esas decisiones personales. Pero vean también entonces que hay que ver la otra cara de la moneda. Aquellos que no escogen lo que Dios ha mandado y aquello que es agradable a Dios también son responsables por lo que hacen. Y que entonces cuando vemos que sucede lo contrario, es claramente porque Dios está ahí interviniendo con su poder. El contexto más amplio de segundo de Crónicas 30 es que este rey piadoso llamado Ezequías convoca para que una Pascua sea celebrada. Y leemos esto en el versículo 10. Recordemos que el reino aquí está dividido. Estas tierras que se están leyendo aquí, ¿verdad?, son remanentes de ese norte que desde antes ya se había apartado. Entonces leemos lo siguiente. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. ¿Pero qué hacían ellos? Mas se reían y burlaban de ellos. Pero vean lo que dice el 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Hubo unos que sí. ¿Y por qué? ¿Qué dice el versículo 12? En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Ese también es importante, porque nos está diciendo la razón del versículo anterior. La razón por la que unos no se burlaron, sino que se humillaron y atendieron para ir a la Pascua, es la misma razón por la cual algunos lo hicieron en Judá. Porque estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Se burlaron y se rieron voluntariamente, sí. Y algunos fueron voluntariamente, sí. Luego de que Dios también puso eso en su corazón. Tenemos que verlo así. Cuando hacemos aquello que agrada a Dios es porque Él ha obrado en nosotros eso para que lo hagamos. Por eso es que al final toda la gloria es para Él. Amén. Bueno, Dios es soberano sobre la maldad. Aquí tengo demasiados pasajes, vamos a ver cómo nos va. Génesis 20. Bueno, sí, Dios tiene control sobre lo creado, pastor. Ya veo que los pasajes así lo afirman. Sin duda es soberano sobre los gobiernos humanos. Sin duda, hasta llega el momento en que Dios interviene en uno y pone hasta en el corazón de uno ciertas cosas. Pero es que lo malo, no, es que ¿cómo puede ser? Esto malo que ocurre y el pecado, ciertamente eso fue por culpa del hombre y Dios no pudo prevenir de que el hombre pecara. Génesis 20, versículo 3. De nuevo, perdón, el contexto. Abraham llega a una tierra, le dice a Sara, se va a decir de que es mi media hermana, lo cual era verdad. Pero era más que la media hermana, era su esposa también. ¿Qué clase de hombres habitaban y cómo eran los hombres en aquella época? Bueno, los mismos hombres pecadores que somos hoy. Solamente que en aquel entonces parece que sí se sospechaba de que si usted estaba con una esposa muy atractiva, pues usted corría peligro. Eso no justifica la mentira de Abraham, es solo para que tengamos el contexto. Dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños,
yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. ¿Y qué dice más el Señor? Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Vean, Abimelech puede decir, Señor, sí, yo la tomé, pero no he hecho nada. Límpiame, o sea, estoy limpio. Y Dios le dice, sí, así es como usted lo ve. Pero la razón de que usted no llegara más allá es porque yo se lo impedí. Y ahora, antes de que nosotros de nuevo lleguemos a razonamientos equivocados, ninguno de nosotros puede culpar a Dios de que no nos haya detenido de pecar, porque Él no está obligado a hacerlo. O sea, nadie puede decirle, sí, Dios, yo pequé, pero ¿por qué no me detuviste? Cuidémonos de pensar así. Este pasaje lo que nos está mostrando es que Dios está diciendo, yo tengo todo poder, aún para detener al hombre de pecar. Lo cual entonces nos lleva a nosotros simplemente a cerrar la boca cuando consideramos de que cuando Adán pecó, Dios lo pudo haber detenido, pero siendo el Dios infinitamente sabio que es, no lo hizo. Y que eso no lo tomó por sorpresa, porque el resto de la Escritura nos revela desde que antes de que todo fuera hecho, Dios ya tenía un plan de redención. Es decir, de algún modo, Dios ya había decretado no solamente la caída, sino también el hecho de cómo iba a redimir a esta raza caída. Otro muy conocido para algunos, Génesis 50. Ya lo dijeron. Bueno, el resumen de escuela dominical para niños. José era el hijo amado por Jacob. Los hermanos, por envidia, quisieron matarlo. Al final no lo hicieron, sino que deciden venderlo. Producto de esta venta, José termina en Egipto. En Egipto, todo lo que hacía, y eso también son ejemplos de la soberanía de Dios. Lo que pasa es que nosotros saltamos a Génesis 50:20 porque es que nos resume. Pero si usted lee, o sea, en todo momento es la soberanía de Dios, porque ¿qué es lo que uno lee? ¿Alguien sabe cuál es la expresión? Todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Esa misma. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Llega como criado y prácticamente, como luego le tiene que decir a esa esposa adúltera, o que quería de verdad pecar con él, dice, es que todo me lo ha dado su Señor. Obviamente excepto usted. O sea, todo lo que hacía prosperaba. Bueno, termina en la cárcel. Y lo elevan ahí también. Todo lo que hacía José. Pero ¿quién no prosperaba? El Dios soberano. El punto es que claramente cuando ya ha muerto Jacob y ya José se dio a rebelar, ellos tenían temor. Porque no dejó de ser de que ellos actuaron mal contra su hermano. Pero José, que está viendo el cuadro más amplio, dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí. No se equivoquen. Ustedes pensaron mal. Ustedes pecaron. Pero Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para mantener en vida a mucho pueblo. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Por eso es que nosotros en algún momento, y no estoy diciendo que no nos podamos consolar con estas palabras, ciertamente cuando vemos tragedia, dolor, muerte, consecuencias del pecado viniendo a la vida de una persona, que uno pudiera decir, bueno, el Señor tendrá un propósito en ello, sí, para los que le aman, pero tendrá un propósito con ello, sí, todo es para el bien. No necesariamente es que nosotros lo vayamos a entender. No debemos pensar de que de aquí a cuando ya tengamos, si el Señor así lo permite, 70, 80, 90 años, yo puedo decir, hoy sí, ahora cuando veo la vista 40 años atrás, aquello que el Señor permitió, no sé, quizás me lo siga preguntando el resto de la existencia terrenal. Todavía no entiendo cuando aquella época sucedió esto y esto, pero de algo no me queda duda, el Señor es soberano. Y el Señor todo eso lo encaminó para bien, aunque no me sea evidente para mí ahora mismo. Pero en otras ocasiones será muy evidente, muy evidente. Y si no, hay al menos una que siempre será la más clara de todas.
Si usted ha creído en el Señor, usted puede ver su vista, volver su vista hacia atrás y decir, ahora todo tiene sentido. Porque el Señor utilizó todo esto para llevarme a sus pies. En situaciones de pecado, de que si mis papás se divorciaron, de que si me crié huérfano, de que si falleció mi cónyuge, y todo el resto de cosas comunes que escuchamos, ¿verdad? Si quedé inválido, si me despidieron de un trabajo, pero luego producto de aquello conocí a tal persona, o fui inquietado a visitar una iglesia, o después de eso, como no tenía nada que hacer, pues estaba sin trabajo, me puse a escuchar un sermón, cosas así. Como les digo, al menos una debería ser siempre clara. De que cuando veo la vista atrás, el hecho de que si mis padres luego se mudaron para cierto lugar, y es entonces uno pues sí puede decir, ¿cuán diferente hubiera sido mi vida? Sí. ¿Cuán diferente hubiera sido? Sí. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Por eso es hermosa la letra de ese himno que dice, Cristo mi camino guió, ¿verdad? Un día uno podrá decir al final de esta jornada, todo este camino guiado por el Señor. Dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Estamos aquí obviamente ante David siendo sorprendido por su pecado. Y vean el terrible hecho que se anuncia aquí, en el versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Quien ha leído el relato bíblico sabe quién fue esa persona. Absalón, el hijo. Impresionante. Entonces, estamos diciendo que Dios es soberano sobre el mal. Dios está anunciando el mal que le va a venir a David. Y sin embargo, Dios no es autor de ese pecado. Y Dios no es autor del mal. Lo que sucedió es que Absalón en su rebelión, con las circunstancias como estaban, simplemente proveyeron la ocasión para que se manifestara lo que ya estaba en el corazón de Absalón. De nuevo, Absalón no podía haber argumentado de esta manera. Es que Dios lo profetizó. Ahí no dice que era Absalón. Tengo que hacerlo porque es que Dios lo ha dicho. No. Dios anunció el mal. Ese mal aconteció. Pero quien está pagando por esas consecuencias es Absalón. Porque todo ese pecado salió claramente de su corazón y lo cometió. Cuando ya se da la rebelión, no vamos a leer el hecho, es más que claro, ¿verdad?, lo que está siendo anunciado ahí. Pero cuando David está huyendo, leemos lo siguiente, también ahí mismo en 2 Samuel 16. También, muchos de estos eventos de la vida de David se prestan para hacer una serie acerca de la soberanía de Dios. Porque en todo momento lo vemos. Vean lo que sucede aquí. Dice lo siguiente. En el versículo 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Verdad? Iba este hombre ahí tirando piedras, gritando improperios, y entonces los hijos de Sarbia, como ya se caracterizaban, ¿verdad? Son momentos, David. ¿Quién es este perro? Se está maldiciendo. Aún en esas maldiciones que me están profiriendo, yo sé que mi Señor está ahí. Claro, este es otro David con el que el Señor ha estado tratando, que es el que luego puede tener la mano de sus hombres, teniendo a Saúl
que estaba claramente tentando contra su vida, diciendo: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido, el Señor defenderá mi causa, y así lo hizo. Saúl cayó y David no tuvo que levantar su mano, pero ahora en un momento él envió a Abigail para que justamente le llegara con ese mensaje, cuando también estaba aquel hombre insensato llamado Nabal. Como les digo, es que la vida de David está repleta de episodios de esta naturaleza. Pero entonces vemos a Dios siendo soberano sobre el mal. David reconoce eso. Y de hecho, luego más otro episodio que estaba viniendo a mi mente muy claro, porque cuando uno compara el paralelo, en uno nos dice que Dios incitó a David para que hiciera el censo, pero en otro leemos de que fue el enemigo, Satanás. ¿Quién incitó a David? ¿Quién incitó a David? El diablo. ¿Y por qué lo hizo el diablo? Porque Dios se lo permitió. Dios es soberano sobre el mal. Todo el libro de Job también así lo muestra claramente, sobre todo el primer capítulo, ¿verdad?, que nos narra esa forma en que el diablo se presenta delante de Dios, pero hasta dónde podía llegar el diablo en todo el mal que cometía, hasta donde Dios le estableció el límite. De nuevo, y Dios no siendo el autor del pecado. Otro pasaje, vamos a Mateo capítulo 21. Versículo 42, donde se ve con toda claridad esta soberanía de Dios sobre la maldad en los eventos en torno a la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vean que ya estaba anunciado, porque dice Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a adelantarnos en el tiempo. El Señor ya resucitó, el Señor ya ascendió. ¿Y qué dice Pedro? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22 dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro puede decir: el Señor fue entregado porque así Dios lo quiso, y así lo quiso de antemano. Pero vean cómo Pedro en el versículo 36 le dice a los que le escuchan lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ustedes son responsables. Y ahí fue donde esas personas, el Espíritu Santo les tocó el corazón, de que ellos dicen: hemos sido traspasados, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿qué entendieron ellos? Su responsabilidad, su pecado. A pesar de que habían escuchado anteriormente que Pedro afirmó: todo esto aconteció porque Dios así lo había determinado de antemano. Ellos entendieron que eso no eximía de nuevo su responsabilidad. En Hechos capítulo 4, después de que los quisieron intimidar, así es como oran ellos, en Hechos 4:23. Y puestos en libertad, Hechos 4:23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: ¿qué es el término? Soberano. Si la memoria no me falla, déspota, en este caso. Soberano, déspota Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios es soberano. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Y qué dice el 27? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ellos lo hicieron, pero Señor, oramos al Dios soberano, sabemos que nada de esto pasó
fuera de tu voluntad. Ha sucedido exactamente lo que anunciaste. Y por eso podían orar con esta confianza. Qué diferencia, ¿verdad? Si nosotros recordáramos que oramos en efecto a un Dios soberano. En vez de estar orando como víctimas, podemos orar con la confianza de que el Señor nos dé precisamente esa confianza y valor para afrontar a los enemigos del Evangelio. Un último pasaje. Primera carta a los Tesalonicenses. Perdón, creo que puedo estar equivocado. Sí, es más bien la segunda. Segunda carta a Tesalonicenses 2:11. Dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es un pasaje sobrio. Creemos la mentira porque no queremos creerle a Dios. Pero Dios mismo también dice: yo también envío poder engañoso. Cuando estamos entonces frente a estos movimientos que claramente están con un falso profeta, falsos pastores, tenemos que reconocer que esos hombres malvados darán cuenta a Dios por enseñar el error. Tenemos que saber que muchas personas están ahí porque quieren estar ahí. Y otros precisamente están ahí porque nuevamente, por no creerle a Dios, prefirieron el engaño y el error. Y Dios mismo les dio, a través de esos falsos hombres, el engaño. Hay mucho más que se podría seguir hablando. Como les digo, muchos en última instancia seguirán con las preguntas: ¿pero por qué el mal? ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva cayeran siendo ese Dios soberano y todopoderoso y bueno, omnipotente? Como les digo, la Biblia no se molesta en tratar de contestar la pregunta, pero sí nos da a nosotros lo siguiente. Precisamente porque Dios es soberano sobre el mal, Él acabará con el mal. De hecho, podemos decir que ya acabó con el mal, porque Cristo venció en la cruz. Él ha provisto la salida. Él ha provisto en el Señor Jesucristo la redención para nosotros, de manera que aquella imagen que fue dañada por la caída de Adán sea restaurada en Cristo. Y para que ahora sí podamos vivir agradándole a Él, haciendo voluntariamente lo que Él, por esa obra soberana, nos manda a hacer. ¿Para cuánto dañó el pecado? ¿Y hasta qué punto? Es precisamente lo que iniciaremos a partir de la otra semana. Porque el pecado no nos dejó en una condición debilitada, nos dejó completamente inútiles, muertos en delitos y pecados. Por eso es que solamente la acción de un Dios soberano podía darnos vida en Cristo. Y eso es lo que nosotros cantaremos y alabaremos por toda la eternidad. Gracias, Dios, porque yo no merecía nada. Y por una razón que no entenderé, estuve contado desde antes de que el mundo fuera hecho, para ser receptor de tu obra soberana en mi corazón, para quitarme la venda y ver al Señor Jesucristo.